Buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? El Señor bendiga. Bienvenidos a un tiempo especial, un tiempo con la palabra, un tiempo en el cual el Señor habla en nuestras vidas, un tiempo en el cual necesitamos, el tiempo que estamos viviendo, ¿verdad? Que la Biblia, que es la verdad, nos haga conocer, nos sustente la verdad, nos aliente, nos dé fuerzas para seguir adelante, nos ayude a conocer el futuro del Señor, ¿verdad? Nos dé una esperanza de gloria, una esperanza viva de gloria. Y es el único medio que tenemos, ¿verdad? Que es la palabra, la majestuosa palabra del Señor, que nos ha permitido a usted y a mí el poder entenderla, poder escudriñarla por medio del Santo Espíritu, ¿verdad? Porque es locura para las personas, ¿verdad? Leer la Biblia sin el Espíritu Santo es imposible poder entenderla, y leen y se asustan, piensan toda clase de cosas, ¿verdad? Entonces vivimos en un mundo lleno de pensamientos y ideas, ¿verdad?, acerca de la palabra, y la gente hace bromas, hace chiste, se burla con incredulidad, hablan cosas malas y perversas en contra de Cristo, en contra de la palabra. La gente se burla y dice que simplemente Cristo no existió, y que la gente cree en una religión a conveniencia y muchas cosas que se hablan, ¿verdad?, hoy en día, pero sin Cristo no hay esperanza. Entonces, ¿qué esperanza tendríamos de vivir, verdad, si no simplemente no tenemos a Cristo y no hay algo más allá en la vida eterna? No tendría ninguna esperanza de vivir, ¿verdad? Seríamos como animalitos. Pero el Señor nos da una esperanza viva de gloria, y agradecemos al Señor por eso. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz del Calvario y habían dos ladrones, uno a su derecha, otro a su izquierda, uno le dice: Señor, acuérdate de mí cuando estés allá en el paraíso. Y bueno, y el Señor le dice: hoy estarás conmigo, ¿verdad? Y seguramente los fariseos escuchaban abajo y decían: qué fácil es. O sea, simplemente vivió una vida de pecado, una vida de desenfreno, y hoy le dice: hoy estarás conmigo en el cielo. O sea, para ellos era ilógico, ¿verdad? Y hoy en el mundo de las religiones encontramos que la gente dice: es que es muy fácil, como usted simplemente va a aceptar a Cristo y ya, y el resto, lo que uno puede hacer, las obras que podemos hacer y todas las cosas que podemos hacer, eso a dónde queda. Pero dice ya la Escritura, por ejemplo, en Primera de Corintios, en el capítulo número 1, que la cruz es locura para los que se pierden. ¿Por qué? Porque no logran entender. ¿Por qué? Porque a veces con nuestra mente quisiéramos entender las cosas, pero es imposible, ¿verdad? Y el Espíritu Santo nos tuvo que convencer a nosotros de pecado, de justicia y de juicio. Entonces, ya hoy entendemos claramente y descubrimos, ¿verdad?, el amor y el poder de Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Y dice la Escritura que la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, para los que se salvan, como nosotros, es poder de Dios, ¿verdad? Entonces la gente dice: es que no es posible que solamente creamos en Cristo y ya, hay que hacer algo más, ¿verdad? Entonces se inventó un montón de obras, ¿verdad? Y un montón de situaciones para poder llegar, pero Jesucristo dijo: yo soy el camino. Y la gente ha inventado un montón de verdades, pero Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Y hay muchas cosas o obras que tratan de darnos vida eterna, pero Jesucristo dijo: yo soy la vida. Y una persona sin esos requisitos no tiene vida eterna de ninguna manera. Y ahí dice la Escritura en el mismo 1 Corintios, en el capítulo 1, dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, ¿verdad? Y era inconcebible, por ejemplo, para los judíos que Cristo dijera que Él era Dios, ¿verdad?, y que podía perdonar pecados. Para ellos era algo, era una locura completa. Y para los griegos era una locura completa entender que un Dios todopoderoso permitía que su Hijo estuviese muriendo por todas las personas, ¿verdad? En la analogía griega, ¿verdad?, de los dioses de ellos, siempre los dioses protegían a sus hijos, ¿verdad? Pero en este caso, cómo los griegos podían entender, ¿verdad?, por medio de sus pensamientos humanos, que el Dios todopoderoso estaba permitiendo que su Hijo estuviera muriendo en la cruz del Calvario por todas las personas. Para ellos era algo inconcebible, ¿verdad? Pero para nosotros que hoy entendemos, sabemos que esa muerte y resurrección de Cristo para hoy, para nosotros, es nuestra justicia, ¿verdad? Él vino y pagó por nosotros y nos ha dado no solamente eso, sino que nos ha dado vida eterna, ¿verdad? Entonces ha sido la bendición más grande que el mundo haya podido tener, la muerte y resurrección de Cristo, ¿verdad? Para las personas con ideas y pensamientos y filosofías, ¿verdad?, es algo loco, es algo que no tiene sentido, pero para nosotros es poder de Dios. Dice la Escritura que para los que somos llamados a Cristo Jesús, dice:
Verso 24, para los que somos llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Y agradecemos al Señor, ¿verdad?, por ese trabajo de Cristo, porque sin Cristo no tenemos nada, ¿verdad? Sin Cristo no tendríamos ni siquiera por qué estar hablando acá, ni reuniéndonos, ni escuchar acerca de la palabra del Señor, porque no tendría sentido la vida, no tendría sentido las cosas, ¿verdad? Aunque para el mundo parezca locura lo que hablamos, aunque para el mundo parezca locura acerca de la palabra, la gente opina sin conocer, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su insensatez no le permite ir más allá, pero para nosotros que tenemos el Espíritu Santo, porque Cristo ha hecho una obra perfecta, agradecemos al Señor por esos tiempos que nos permite escuchar su palabra, y a cada uno de nosotros que nos permite tener una esperanza viva de gloria, ¿verdad? Saber que pase lo que pase, tenemos allá una herencia reservada en los cielos, que dice la Escritura que es incorruptible, ¿verdad?, inmarcesible, reservada en los cielos para cada uno de nosotros que hemos creído y hemos reconocido a Cristo. Y la semana pasada estuvimos hablando de una esperanza, ¿verdad?, que tenemos los creyentes, que es una esperanza cierta, una esperanza, un fundamento verdadero, que es la venida de Cristo, ¿verdad?, que el Señor la ha prometido, porque como decíamos en la palabra, ¿verdad?, las promesas del Señor son sí y son en Él amén. Y Cristo ha hecho un trabajo tan impresionante que dice, por ejemplo, Romanos 8:35, Romanos 8:35, ¿quién nos separará del amor del Señor?, dice la Escritura. Y dice el verso, persecución, hambre o desnudo, peligro. Y dice la Escritura, antes bien, dice la Escritura, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, ¿verdad? Y dice que ni lo alto ni lo profundo, dice la Biblia, ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Entonces tenemos algo seguro, ¿verdad?, algo cierto, y es que el Señor ha hecho un trabajo perfecto, único y suficiente, en el cual nos permite a usted y a mí hoy tener certeza y convicción de que tenemos una esperanza segura. Y dice la Escritura, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces agradecemos al Señor por ese hecho tan trascendental que nos permite hoy el poder estar reunidos. La semana pasada hablábamos acerca de la venida de Cristo, ¿verdad?, y hechos y acontecimientos que se van a dar, donde, como decíamos, va a ser o sea, uno podría imaginarse un poco la escena, ¿verdad?, pero es un caos completo, es una situación muy complicada. Entender la magnitud de las situaciones que vienen sobre el mundo, ¿verdad?, donde el Señor permite a través de la palabra que las personas puedan reconocer a Cristo, ¿verdad?, pero la gente rechaza a Cristo con sus pensamientos y sus ideas, ¿verdad?, creyendo que tal vez no existe Dios, que es mentira que la venida de Cristo, que todas las cosas son mentira, y bueno, son cosas difíciles, ¿verdad? La gente dice, yo solo podría creer si veo, ¿verdad?, dice la gente. Y hoy en día la emoción, ¿verdad?, la gente quiere ver algo, pero realmente, como le decía el Señor a Tomás, bienaventurados los que creen y no vieron, dice, los que creerán y no verán, ¿verdad? Y gracias al Señor por eso, porque eso es la fe realmente. Creer realmente en el Señor, a pesar de que no le podemos ver, ¿verdad? Entonces hablamos de la semana pasada de las cosas las políticas que el mundo dará, ¿verdad?, y con qué ideas saldrán, posibles ideas que saldrán y dirán, es que sucedió esto, sucedió aquello, pero nosotros, bueno, el Señor dice en la Escritura, en un abrir y cerrar de ojos, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para estar para siempre con el Señor. Entonces hay un hecho trascendental muy, muy bonito acá, que es que el Señor un día nos permitirá estar con Él allá en los cielos. Entonces, en ese lapso de tiempo que en la tierra se está dando esta circunstancia que es la tribulación y la gran tribulación, que son 7 años en el cual el Señor tiene que trabajar con Israel, la iglesia será llevada allá a los cielos. Entonces el trabajo acá continuará en la tierra, donde el Señor aún así permitirá por su misericordia que las gentes puedan reconocer a Cristo aún. Entonces, más adelante hablaremos de eso. Habrán 3, digamos así, opciones más o oportunidades más, donde el Señor dice que enviará a 144,000 para que vayan y prediquen a las personas, ¿verdad? Todavía dice que habrán 2 testigos, que bueno, algunos creen que es Elías, otros que es Moisés, y así, y otros que es Enoc, ¿verdad? Y también dice que habrán 2 ángeles en el cielo predicando las buenas nuevas, ¿verdad? 3 en realidad.
y advirtiendo a la gente que no sean sellados. Entonces, la misericordia de Dios va a ser muy grande, aún así no va a abandonar a las personas. La gente puede optar por reconocer a Cristo y no ponerse la marca, o bueno, continuar en el juego del mundo, en lo que se viene, ¿verdad? Pero la iglesia, allá en los cielos, será llevada por el Señor para sacar del mundo de estas cosas. Ahora, en ese tiempo, ese lapso de 7 años, la iglesia estará en el cielo, ¿verdad? Con un propósito, que es lo que enseña la Biblia, que en primer lugar vamos a ir al tribunal de Cristo, y en segundo lugar a las bodas del Cordero. Ahora, hoy vamos a hablar acerca un poco de esto, de lo que es el tribunal de Cristo. Vamos entonces a ir como en dos caminos, ¿verdad? Cristo viene y nos lleva a nosotros, allá al cielo, ¿verdad? Pero hay otro camino, ¿verdad? Que es el camino de lo que va a seguir sucediendo acá en la tierra, que también vamos a ver si nos da un poco de tiempo a hablar de las cosas que la palabra del Señor enseña. Pero hoy vamos a estar hablando acerca un poco de lo que es el tribunal de Cristo, ¿verdad? Que enseña la Biblia acerca de lo que un día todos compadeceremos ante el Señor, donde el Señor nos pedirá cuentas a cada uno de nosotros, porque estamos hablando de que Cristo hizo una gran obra, ¿verdad? Y que Cristo hizo esto, Cristo hizo aquello y Cristo hizo todo. Simplemente nosotros somos participantes de todas las cosas que el Señor ha hecho por su gracia y por su misericordia, y no tenemos que hacer absolutamente nada más que reconocer a Cristo y de ahí en adelante vivir para el Señor. Entonces decía Pablo, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así sea que vivamos o que muramos, del Señor somos, dice allá en Romanos capítulo 14. Pero antes de continuar, vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde, Señor, te agradecemos por ser bueno y fiel con nosotros, por ayudarnos, por sostenernos, por cuidarnos, Padre Celestial, por darnos fuerzas para seguir adelante. Realmente necesitamos motivarnos, Señor, en ti, Señor, y ser fuertes y valientes, Señor, y confesarte a ti como único y suficiente Salvador en medio de los tiempos, y hablar a las personas y trabajar en tu obra y hacer muchas cosas, Señor, en las cuales necesitamos tener determinación en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, por medio de tu palabra, y bendícenos el día de hoy. Ayúdame a mí, Señor, por medio de tu Santo Espíritu, Padre Celestial, para hacer de bendición a cada uno de los hermanos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, el creyente tiene que tener una perspectiva clara, ¿verdad? Estamos acá en un breve tiempo, donde dice la Biblia que somos extranjeros y peregrinos, donde no pertenecemos a este mundo, ¿verdad? Entonces no debemos de... Bueno, por ejemplo, la escritura, ¿verdad? Aconseja, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo y sus deseos pasan, y el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Entonces la Biblia una u otra vez nos ayuda a entender y tener una perspectiva y un panorama claro de quiénes somos, ¿verdad? Y que en este breve tiempo que estamos acá, llámese el momento que reconocemos a Cristo en adelante, si usted reconoció a Cristo de hace un año para acá, entonces anteriormente a eso, ¿quién era usted o qué cosas hacía? Dice la escritura que el Señor agarró todos sus pecados y los envió al fondo del mar, ¿verdad? Entonces, ya eso no cuenta, cuenta su vida del momento que usted reconoce a Cristo hacia acá, ¿verdad? Bueno, en el caso particular mío, yo hace 11 años y medio lo reconocí. Entonces, de hace 11 años y medio para acá, todas las cosas que yo voy haciendo en el Señor, o que no estoy haciendo en el Señor, porque así es, ¿verdad? Dice la escritura en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras que Él preparó de antemano. Entonces el Señor ya había preparado buenas obras para que andemos en ellas, ¿verdad? De antemano, donde el Señor quiere, y nos da un propósito claro. Entonces, si usted hoy está viendo este video y se pellizca y le duele y está vivo todavía, ¿verdad? Es decir, usted reconoció a Cristo y el Señor no se lo llevó inmediatamente para el cielo, usted no murió, es porque el Señor tiene un propósito claro para usted y para mí. Entonces, si estamos acá, es porque el Señor tiene propósitos claros. Hay muchas cosas que hacer en la obra del Señor, hay muchas obras en las cuales el Señor nos permite que podamos hacer, y no es que es una, wow, que bueno, es una responsabilidad, ¿verdad? Pero no debemos verlo como una responsabilidad, sino como un privilegio de que yo pueda tener la perspectiva clara de que acá es un breve tiempo y de que el Señor me está permitiendo hacer cosas, y que un día el Señor me pedirá cuentas de esas cosas. Entonces, el Señor nos ha dado a nosotros un cuerpo, y nos ha dado en ese cuerpo una boca, ojos, manos, pies, y es para que usted y yo podamos hacer algo en la obra del Señor, ¿verdad? Podamos hacer algo, movernos, hablar,
hacer, y hay muchas cosas, ¿verdad?, en las que nosotros debemos de motivarnos a seguir adelante. También dice la escritura ya en Mateo capítulo 25, dice que nos ha entregado talentos. Entonces, necesitamos hacer algo con esos talentos, ¿verdad? Necesitamos realmente movernos en la obra del Señor y no solamente agarrar y esconder los talentos de nosotros y no hacer nunca nada. ¿Por qué razón? Porque un día todos nosotros vamos a darle cuentas al Señor por las cosas que sucedieron, y ese momento será en el tribunal de Cristo, en ese momento en el que la iglesia sea arrebatada y sea llevada ya al cielo. Ahora dice la escritura, por ejemplo, en Apocalipsis, en el capítulo número 12, Apocalipsis capítulo 22, en el verso número 12. Y aquí yo vengo pronto, dice el Señor, ¿verdad? Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y esto nos permite y nos da una idea de que el Señor un día, a aquellas personas que han intentado, han luchado, se han esforzado en la obra del Señor, no para salvación, ¿verdad? Porque la salvación no es por obras, sino que se han esforzado, han luchado, han intentado ser mejores cada día y perfeccionándose cada día. Recuerde que somos seres imperfectos, pero en el Señor nos vamos perfeccionando día con día, vamos dejando ciertas cosas, vamos cambiando ciertas cosas. Entonces, en el momento que hemos reconocido a Cristo, antes teníamos un vocabulario X y teníamos un comportamiento Y, pero vamos ahora cambiándolo en el Señor e inmediatamente empiezo yo a notar cambios, ¿verdad? Y empiezo a dejar ciertas cosas porque ya no me siento tan bien con eso que estoy haciendo y entiendo que algo me dice dentro, necesitas cambiar eso. Entonces dice el Señor, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Es decir, según yo vaya creciendo en el Señor, según yo vaya haciendo en el Señor, dice la escritura que un día vendrá el Señor con galardones para recompensar a cada uno según sea su obra. Y eso nos muestra ya un versículo, por ejemplo, en Hebreos capítulo 6, en el verso número 9 en adelante. Dice Hebreos capítulo 6. Dice la escritura, pero en cuanto a vosotros, verso 9, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, ¿verdad? Y aunque en este mundo se nos muestren escenas bonitas y cosas por las cuales uno podría luchar y hacer mucho, que bueno, se puede hacer, ¿verdad? Por supuesto que se puede hacer, se puede luchar por las cosas, pero estamos persuadidos, dice la Biblia, de cosas mejores. Hemos sido llamados a una vocación diferente, ¿verdad? Como dice ya vamos a ir un momento a 2 de Pedro en el capítulo 1, en el verso número 10, por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque dice la escritura, haciendo esas cosas no caeré jamás. Entonces, somos llamados a una vocación, ¿verdad? A un trabajo, que ese trabajo es un trabajo espiritual. Estamos persuadidos de cosas mejores, cosas que pertenecen a la salvación. Entonces dice el verso número 10, porque Dios no es injusto de ninguna manera, ¿verdad? Para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado, dice que habéis mostrado así hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Entonces el Señor no es injusto. Y un día, cada uno de nosotros, por los trabajos que hemos hecho, ¿verdad? Desde un vaso de agua, dice la escritura ya en Marcos, recibiremos recompensa, hasta, bueno, a todas las cosas de la iglesia, habrá muchas cosas que usted y yo ni siquiera de repente nos imaginamos. Dice la escritura que Dios no es injusto y lleva la cuenta, ¿verdad? Ahí dice la escritura, lleva la cuenta. Por ejemplo, dice allá en Filipenses, en el capítulo número 4, dice que Pablo buscaba fruto que abundara en la cuenta de los filipenses, ¿verdad? Dice que no buscaba dávidas, sino que buscaran fruto. Entonces el Señor lleva la cuenta de todas las cosas que ustedes estamos haciendo, buenas o malas. Entonces en esto uno requiere un poco de sabiduría, ¿verdad? A entender que todas las cosas que yo hago, un día el Señor las tendrá ahí, ¿verdad? Y me va a preguntar, ¿hiciste esto? Bueno, perfecto, que dicha, gracias a Dios lo hizo, buen siervo y fiel, ¿verdad? Pero no hizo esto. Ahora, la razón es por qué no lo hizo. Y vamos a hablar un poco de eso, ¿por qué? Porque en el tribunal de Cristo no será juzgada la salvación, ¿verdad? Y no es que allá en el cielo el Señor va a decir, bueno, no te ganaste la salvación, ahora sí es cierto, vas por ese camino, sino que ya la salvación está asegurada en Cristo Jesús, pero en el tribunal de Cristo será juzgada mi comportamiento espiritual, cómo estuve yo viviendo. ¿Por qué? Porque bueno, el creyente en el momento que llega a Cristo es participante digamos así, de dos juicios. El primer juicio es el juicio de la cruz, el juicio que ya Cristo efectuó, ¿verdad?
donde entendemos por medio de la palabra, ¿verdad?, que Cristo ha venido a morir en la cruz del Calvario y resucitó, y nosotros le reconocemos y somos participantes de eso. Entonces somos participantes del juicio de la cruz. Pero también el creyente, dice la escritura, bueno, vamos a leer un versículo. Por ejemplo, dice Romanos capítulo 6, en el verso número 6, Romanos 6, 6. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y también el creyente, una vez que reconoce a Cristo, también es participante o tiene un juicio en sí mismo. Entonces el creyente tiene un juicio en sí mismo, donde pregunta: ¿será bien hacer esto o será mal? ¿Será que está bien que aún esté mintiendo? ¿Será que está bien que aún esté diciendo estas malas palabras? Entonces el juicio del creyente en sí mismo. Entonces dice, por ejemplo, la escritura ya en 2 Corintios, en el capítulo 5, en el verso número 11. 2 Corintios capítulo 5, en el verso número 11. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias, ¿verdad? Entonces podríamos nosotros engañarnos perfectamente y pensar que somos santos y que somos buenos y que estamos haciendo las cosas bien, y que de repente yo soy mejor que aquel porque ve a aquel cómo se comporta, y nos comparamos y nos vemos muy buenos, ¿verdad? Pero cuando nos comparamos con Cristo y las cosas que estamos haciendo, nos damos cuenta de que nos falta mucho. Entonces uno debe de autoexaminarse y ver, ¿verdad?, cómo mientras está en vida, las cosas que está haciendo, porque un día, en tercer juicio, ¿verdad?, compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces ahí no va a ser juzgada la salvación, sino el cómo fue mi comportamiento, cómo fue mi perseverancia, cómo fue mi determinación, cuáles fueron mis ganas, cuál fue mi entrega en la obra del Señor, ¿verdad? Cómo hice las cosas, cómo las hice, porque de repente también pude haber hecho muchas cosas, pero de repente las hice de mala manera, ¿verdad? De mala manera. Ahora, en el tribunal de Cristo dice, bueno, vamos a leer Romanos capítulo 14. Romanos capítulo 14. Dice la escritura en el verso número 12, de manera que cada uno de nosotros, dice la Biblia, dará cuenta a Dios de sí. Entonces cada uno de nosotros, ¿verdad?, por los acontecimientos o cosas que hayamos hecho o que no hayamos hecho, o como las hayamos hecho, dará cuenta a Dios de sí. Y dice el verso número 11, porque está escrito: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla. Un acontecimiento que aún no ha sucedido, ¿verdad? Con nosotros los creyentes, por supuesto que ya adoramos al Señor y doblamos las rodillas delante del Señor, pero esto sucederá con los incrédulos, ¿verdad? Un día, más adelante vamos a hablar de ese tema. Dice: y toda lengua confesará que es Dios. Y dice el verso número 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Entonces el Señor ahí hace un llamado, ¿verdad?, tampoco a no juzgar a las personas por su comportamiento y decir: es que yo estoy mejor que aquel, ¿verdad? Es que vea lo que hago yo y ese no lo hace. O vea ese como lo hace y vea cómo lo hago yo soy mejor. Entonces yo no, de ninguna manera, el Señor no me permite ni compararme ni juzgar a las demás personas, porque dice la Biblia, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y es un tema personal, ¿verdad? Es un tema en el cual soy yo. No es que yo voy a dar cuentas de aquel otro, ni voy a dar cuentas de lo que no hizo el otro. No, soy yo dándole cuentas al Señor por las cosas que yo he hecho o que no he hecho en la vida espiritual. Allá decía Job, en el capítulo número 34, dice en el verso número 21, Job 34, en el verso número 21, Job tenía claro, ¿verdad? Pese a que no conocía este tema del tribunal de Cristo, tenía claro. Job 34, 21, dice: porque sus ojos están sobre todos los caminos de los hombres, del hombre, dice, y ve todos sus pasos. Job decía: no, Dios Todopoderoso tiene los ojos puestos sobre los hombres y ve todos sus pasos, ve todo cómo es su actuar, cómo se comporta. Y dice en Job también 31, en el verso número 1, Job 31, y veamos que Job no tenía la Biblia, ¿verdad? Job no conocía todos los acontecimientos que están sucediendo hoy en día y que conocemos hoy ya la doctrina del tribunal de Cristo, ¿verdad? Pero Job tenía algo claro, ¿no? Job sabía que el Señor pesaba en balanza todas las cosas y que no era injusto para olvidar la obra, y que sabía que un día la justicia de Dios sería reflejada. Dice la Biblia en Job 31, hice pacto con mis ojos, ¿cómo pues había yo de mirar a una virgen? Porque ¿qué galardón me daría de arriba a Dios? Y Job tenía claro eso, ¿verdad? Dice, ¿y qué heredad
el omnipotente de las alturas, no hay quebrantamiento para el impío, dice, y extrañamiento para los que hacen iniquidad. No ve él mis caminos y cuenta todos mis pasos. Dice, si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas y de justicia y conocerá mi integridad. Entonces, Job tenía esa idea, tenía ese pensamiento. Si anduve yo haciendo cosas malas, péseme Dios en balanza. Al final, y dice el verso 6 al final, y conocerá mi integridad. ¿Cuán íntegro fui yo? ¿Cuán realmente transparente fui yo en la obra del Señor? Realmente si era yo o era una cara doble, ¿verdad? Porque a veces de repente usamos careta, ¿verdad? Y tenemos una cara por acá y nos la quitamos y en el otro lado tenemos otra y ahí vamos, ¿verdad? Y tenemos varias caretas, depende del lugar donde esté y con quien esté. Así es la careta que me pongo y mi comportamiento hacia las personas, ¿verdad? Ahora, entonces, dice ya la Escritura en 1 Corintios, en el capítulo número 3, 1 Corintios en el capítulo número 3, dice la Biblia, dice en el verso 12, y si sobre este fundamento, fue el fundamento de Cristo, ¿verdad? Si sobre este fundamento alguno edificare, y está hablando de que cada uno de nosotros, todo lo que vamos haciendo, ¿verdad? El fundamento de la iglesia es el Señor, ¿verdad? Es el Dios Todopoderoso, y sobre la iglesia, sobre el fundamento, vamos todos edificando unos a otros, ¿verdad? Entonces, en la obra del Señor, como usted puede leer también en 1 Corintios capítulo 12, no puede haber desaveniencia en el cuerpo. ¿Por qué eso? Porque todos los miembros del cuerpo, o sea, todas las personas que han reconocido a Cristo, son importantes en la iglesia, son determinantes en la iglesia. Y en la medida que los miembros unos a otros estén ahí amarrados, ¿verdad? Unidos, la iglesia camina de la mejor manera. Entonces, si nosotros como miembros de la iglesia no hacemos nuestro trabajo, dice la Escritura que hay desaveniencia, o sea, hay problemas en la iglesia, hay problemas en el cuerpo. ¿Por qué razón? Porque ya alguien no está haciendo el trabajo que le toca. Entonces, es importante que todas las personas hagamos lo que nos corresponde hacer. Entonces, ese trabajo que estamos haciendo es una edificación. Entonces, dice la Escritura sobre los creyentes, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, ¿verdad? Está el primer grupo que edifica realmente lo que se necesita, que es oro, plata y piedras preciosas. Pero hay otro grupo que dice que edifica, o sea, también sirve, también hacen las cosas, pero ¿cómo las hacen? Por ejemplo, encontramos allá en Filipenses capítulo 1, Filipenses, miren un ejemplo, en Filipenses capítulo 1, dice, vamos a ver si lo encuentro, dice el verso 16, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Dice la Biblia, verso 15, algunos la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Entonces encontramos ahí, por ejemplo, en Filipenses, en el capítulo 1, el verso 15 y 16, que estaban sirviendo al Señor y hasta se veía de una manera bonita, ¿verdad? Estaban predicando de Cristo, entonces estaban haciendo las cosas bien, pero dice que algunos lo hacían de buena voluntad. Pero dice que hay otro grupo ahí que dice que lo hacía por envidia y por contención. Entonces de repente mi servicio en el Señor puede ser de mala manera, porque podría hasta tener una mala actitud, ¿verdad? Entonces el Señor ve todas las cosas, el Señor ve mis pasos. Entonces, por ejemplo, yo podría engañarme a mi corazón, ¿verdad? Y decir, estoy sirviendo al Señor y qué dicha, pero haciéndolo de una mala manera, porque puedo decir, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué es que yo hago esto? ¿Por qué es que nadie hace aquello? Y solo yo lo tengo que hacer. Y obviamente deberíamos tener eso como un privilegio, pero cuando empezamos a tener esos pensamientos y a tener esas ideas, a engañar nuestro corazón, ¿verdad? Que al final de cuentas nos engañamos nosotros mismos. Dice la Escritura que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, el Señor, que escudriño los corazones, ¿verdad? Entonces no podemos engañar al Señor de ninguna manera. Dios no puede ser burlado de ninguna manera. Entonces, la manera en que yo hago las cosas, el Señor las está observando, las está viendo, está analizando, está apuntando lo bueno que yo hago y también las cosas que estoy haciendo de mala manera. Entonces, dice en 1 Corintios, si alguno edificare oro, plata y piedras preciosas, ¿por qué? Porque hizo de la mejor manera las cosas. Tal vez el 100% de esa persona no se parecía al 100% de la otra persona y tal vez esta persona no era una persona que sobresalía, pero estaba dando su 100%, y tal vez de repente esa persona sí sobresalía, pero no estaba dando su 100%, y de repente entonces
que no sobresalía mucho, pero sí estaba dando el 100%, edificó lo que realmente servía, que era piedras preciosas, plata, oro, y este otro tenía mucha capacidad y sobresalía, pero no daba lo mejor. Entonces lo que edificó fue madero, heno y hojarasca. Entonces acá no es un tema de que qué impresionante todo lo que esa persona hace, o sea, qué bonito. ¿Por qué razón? Porque no debe de asustarnos o de impresionarnos, ¿verdad? El parecer o las cosas que la persona hace, sino su corazón, cómo hace las cosas, ¿verdad? Entonces acá un tema no es que yo, de repente yo no soy bueno para algo, pero si yo intento de corazón hacer las cosas, si yo intento de corazón dar lo mejor de mí, el Señor lo que ve es eso, ese esfuerzo, esas ganas, esa entrega. Tal vez no quedó de la mejor manera, tal vez había otro que lo hacía mejor, pero tal vez el que lo hacía mejor no lo está haciendo. Y tal vez yo no lo hago mejor, tal vez no soy tan bueno, pero estoy dando mi 100% y el Señor eso es lo que ve. El Señor es lo que ve, Él ve la intención del corazón, las intenciones, el ánimo, la disposición de la persona. Entonces es ahí donde uno ve las cosas y de repente la gente ve a aquella persona dando su 100% y dice es que no es suficiente, vea que lo hace de mala manera. Y no trabajamos para hombres, ¿verdad? Si trabajáramos para hombres, saldríamos corriendo todos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como hombres o como personas, ¿verdad? Somos malagradecidos. Pero Dios ve las cosas realmente como son y como de las mejores intenciones de nuestro corazón. Y tal vez una persona impresiona con lo que hace y lo hace mejor que todos, pero no lo hace de corazón. Entonces, al final de cuentas, tal vez nos engaña a nosotros, pero a Dios no lo va a engañar. Entonces dice la escritura en 1 Corintios capítulo 3, en el verso número 12, si alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera o hojarasca, la obra de cada uno, un día cuando estemos delante del Señor, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Entonces dice la escritura que el Señor un día traerá las obras nuestras, ¿verdad? No sé cómo las tendrá el Señor, pero dice la escritura que en la cena podríamos imaginarnos, ¿verdad? Un pequeño altar y traen todas las obras que hicimos, bueno, en personal las mías, por ejemplo, y las ponen ahí en el altar. Y si solamente yo serví al Señor toda la vida y lo que hice fue solo para yo gloriarme, para que la gente me viera, para que la gente pensara que yo era muy bueno, entonces viene ahí y el fuego lo va a probar. Y si era madero y no hojarasca, el fuego la prueba, ¿verdad? Se quema todo y ahí ni me queda, no queda nada, ¿verdad? No queda nada. Entonces, pero de repente yo di mi 100%, mi 100% para las otras personas no era suficiente, pero para Dios sí era suficiente. Recuerde como el tema de la viuda con las dos blancas. Llegaba la gente y echaba los puños de oro y hasta la gente decía que impresionante todo lo que echó y es un montón, e hizo un montón y con eso se puede hacer un montón y bueno, imagínense, ¿verdad? La gente y hasta lavándolo y llegó la viuda con dos blancas que eso no hacía absolutamente ninguna diferencia, pero el Señor vio el corazón de esa señora que estaba dando todo lo que podía dar en ese momento, lo que tenía a su disposición para dar. Entonces lo que sucede, dice el Señor, de todos estos, el que más dio fue esa viuda. Entonces ve, acá el tema es dar mi 100%. También mi 100% para las otras personas no es suficiente, pero para Dios es suficiente porque Dios ve las intenciones del corazón. Y un día dice que el fuego le probará todas las cosas. Entonces recuerde esto, su trabajo en el Señor, aunque las personas no lo agradezcan, porque no buscamos que la gente nos reconozca o que la gente agradezca, aunque la gente no me diga qué bueno lo que usted hizo o lo que no hizo, el Señor está viendo todas las cosas. Dice la Biblia, Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor. Entonces Dios está viendo todas las cosas. Entonces si de repente la gente a mí nunca me agradeció por lo que hice y yo me esforcé, hice muchas cosas y nadie lo valoró, el Señor está valorando todas las cosas. Y un día en el tribunal de Cristo el Señor, dice la escritura, vamos a leerlo ahí, va a reconocer todas las cosas que yo hice y así un día el Señor podrá decir, buen siervo y fiel, no poco has sido fiel, y sobre lo mucho te pondré, dice el verso 13, y la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la aclarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. La obra de cada uno dice que el fuego la probará. Vamos a ver qué dice usted, Mauricio. Ponen todas las obras, y si queda ahí oro, piedras preciosas y plata, es porque hice las cosas de la mejor manera para el Señor. Pero si no quedó nada, es porque yo estaba haciendo las cosas como a mí me pareciera o como yo creía o como viviendo mi vida como a mí me parecía, ¿verdad? Y dice el verso 15,
Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. No pérdida de salvación, ¿verdad? Sino dice ella, por ejemplo, en 2 Juan, en el versículo 8, 2 Juan, verso 8, no es que va a sufrir pérdida de salvación porque la salvación está en Cristo, ¿verdad? Está segura. Es lo único que no podemos perder. Pero en cuanto a temas de, llámese, premios, galardones, recompensas o coronas, ahí sí necesitamos usted y yo esforzarnos en la vida espiritual. Dice 2 Juan, verso 8, dice: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. ¿Qué dice el Señor? Mirad, esfuércense para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo y recibáis galardón, dice la Escritura, y para así no que recibáis galardón completo. Es decir, hay galardones incompletos. Entonces necesitamos mirar cada uno por nuestro trabajo para que recibamos galardón completo. Entonces dice la Escritura en el verso 15: si la obra de alguno se quemare, sufrirá pérdida de recompensas y de galardones y de premios, ¿verdad? Pero si bien él mismo será salvo, aunque sea por fuego, porque la salvación es en Cristo Jesús. Y Él es el que la prometió, ¿verdad? No nosotros. Dice la Escritura: entonces será salvo como por fuego. Entonces, nuestro trabajo en el Señor no es en vano. El Señor mira las intenciones del corazón. Y el Señor un día nos reconocerá nuestro trabajo. Aunque si lo vemos así, con solo la salvación es suficiente, ¿verdad? Pero el Señor quiere ir más allá y quiere recompensar todas las cosas que usted y yo hicimos mientras estuvimos en el cuerpo, sean buenas o sean malas, como dice ahí en 2 Corintios capítulo 5, en el verso número 10. Entonces, Salomón entendía esto con mucha claridad, ¿verdad? Y dice Salomón, después de haber vivido una vida con lujos, con muchas cosas, ¿verdad? Hasta tuvo situaciones donde cayó en pecado y hubo un tiempo que también estuvo bien con el Señor. Dice ya en Eclesiastés, en el capítulo número 12, y nos quiere aconsejar a nosotros también en el verso número 13: el fin de todo discurso oído es teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre, eso es todo lo que el hombre tiene. Si nos morimos, no nos llevamos nada, dice la gente, y es cierto, pero en la parte espiritual sí nos llevamos todo. En la parte espiritual nos llevamos todo lo que hayamos hecho, dice: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Entonces un día Dios traerá toda obra a juicio, con todas las cosas encubiertas. Si estuvimos ahí pecados escondidos y muchas cosas, ¿verdad? El Señor las va a traer, sea buena o sea mala, y nos va a llamar a cuentas. Si Dios lo permite, la próxima semana continuaremos hablando sobre el tema, pero recordemos esto, ¿verdad? Dios no es injusto de ninguna manera para olvidar la obra, ¿verdad? Hay un trabajo en el cual dice la Escritura, por ejemplo, en Filipenses 1:6: estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Cristo. Entonces hay un trabajo en el cual usted y yo podemos y tenemos que hacer, y necesitamos esforzarnos en la vida espiritual, más sabiendo que Cristo está a las puertas de venir, ¿verdad? Y cómo nos puede hallar, y que un día estaremos en el tribunal de Cristo dándole cuentas al Señor, y ahí es donde las cosas que hicimos, ahí es donde el Señor dirá: ok, lo hizo de la mejor manera, o no lo hizo de la mejor manera, o por qué no hizo nada, ¿verdad? Que el Señor les bendiga, hermanos, y nos vemos la próxima semana.